Buenas tardes, amados hermanos. Antes de ir a la palabra de Dios, quiero saludar a cada oveja de nuestra iglesia Palabra de Gracia y Fe, aquí en Santiago de Chile. Y también saludar a todos los hermanos que nos están escuchando aquí en Chile, Santiago, en el sur, en el norte, en cada ciudad. Tenemos muchos amigos, pastores, líderes, hermanos que nos escuchan en todo Chile. También saludar, por supuesto, a las iglesias de Perú, en Lima, en Tacna, en Hilo, en Cajamarca, en Chiclayo, en Piura, en Trujillo, en Arequipa. A cada hermano, a cada hermana, a cada pastor, a cada líder que ha sido salvo por la sangre de Jesús. Y a saludar también a la iglesia de allá de Mendoza, de Argentina, que tenemos muchísimas amistades, pastores, hermanos, líderes, ovejas. Un fraternal abrazo, un saludo. Vamos a ir a la palabra de Dios, amados hermanos. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. ¿De qué se trata? Dirá usted. De lo siguiente. Bueno, sabemos lo que está ocurriendo en el mundo con esta pandemia del coronavirus. Y una de las cosas que ha traído esto es que las redes sociales, ¿no?, se están usando mucho para enviar mensajes por Facebook, por WhatsApp, diferentes formas donde colocan versículos, profecías del Antiguo Testamento, ¿no?, interpretándolo de una forma, de otra forma. Ahora, yo no voy a interpretar cada cosa que se coloca o cada verso que se ha colocado en las redes sociales, porque eso se está enviando mucho en este tiempo. Yo recuerdo que cuando ocurrió también el gran terremoto en 2010 en el sur de Chile, cerca de Concepción, también las redes sociales, ¿no?, llovieron muchos versículos, muchos mensajes del Antiguo Testamento, hablando que Dios estaba castigando a su pueblo, a la iglesia, sobre todo. Y siempre ha habido estas cosas, estos mensajes del Antiguo Testamento, usando versículos, cuando ocurre algo muy malo en alguna nación, en alguna ciudad, en algún país, o como ahora en toda la humanidad o en casi todos los países. Ahora, otra vez, yo no voy a interpretar cada mensaje, cada versículo que se está difundiendo por las redes sociales, pero lo que yo quiero darte es un instrumento para que tú sepas cómo colar estos mensajes, para que tú sepas cómo rechazar o aceptar las interpretaciones de versos, de versículos que envían por el WhatsApp, por las redes sociales, por el Facebook, y versículos que todos están escritos en el Antiguo Testamento. Así que eso es lo que quiero hacer, darte esta ayuda, este instrumento, para que puedas interpretar de forma correcta cualquier mensaje que te llegue acerca de lo que está ocurriendo usando versos del Antiguo Testamento. Para ello vamos a Mateo capítulo 5, el Evangelio de San Mateo capítulo 5, el verso 17 y 18 lo vamos a leer en la Reina Valera del 60. Nos dice así. Jesús está hablando y dice lo siguiente. No penséis, dice Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahora, cuando Jesús dijo aquí, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino he venido para hacerlo cumplir, ¿a qué se refiere Jesús? Si leemos de una forma muy ligera, sin estudiarlo, podemos pensar, ¿no?,
fácilmente que Jesús se refiere que Él vino a cumplir todos los mandamientos que están en el antiguo pacto. La ley de Moisés, todo lo que Moisés escribió, los profetas, los salmos, todo lo que está en el libro de Levítico, por ejemplo, todos los preceptos, que son muchísimos. Entonces podemos pensar que Jesús está diciendo que Él vino a cumplir todas esas leyes, todos esos mandamientos. Vamos a ver a qué se refiere Jesús. Ahora, vamos a leer los mismos versículos. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así, el 17 y el 18. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Todo esto está en el Antiguo Testamento. Al contrario, dice Jesús, vine para cumplir sus propósitos. Aquí en esta traducción usa sus propósitos. Jesús vino a cumplir el propósito de la ley de Moisés, de los profetas, de todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el propósito? Porque es muy importante saber cuál es el enfoque que el Espíritu Santo dio a estos hombres que escribieron el Antiguo Pacto. Porque todos estos hombres sabemos del Antiguo Pacto, me refiero, que escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál era el propósito del Antiguo Pacto que colocó el Espíritu Santo en estos profetas? Entonces dice, otra vez la última parte en el verso 17, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Verso 18, les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. Otra vez, el verso 18, la última parte dice, hasta que su propósito se cumpla. ¿Cuál es el propósito del Antiguo Testamento? ¿Cuál es el propósito de los profetas del Antiguo Testamento? De la ley de Dios, de la ley de Moisés. Vamos a ir aclarando. Para ello vamos a leer otro texto que Jesús habla cuando estuvo en la tierra antes de ser sacrificado. Y en segundo lugar vamos a leer otro texto cuando Jesús muere en la cruz, ya él fue sacrificado. Y otro texto cuando Jesús ya resucita. Todos estos tres textos, cuando estuvo vivo en la tierra antes de ser sacrificado, un poco antes de ser sacrificado, cuando él muere, lo bajan de la cruz y cuando él resucita. Estos tres testigos, estos tres textos, vamos a ver que se están refiriendo al Antiguo Pacto. Lucas 18:31. Lucas 18:31 dice lo siguiente. Vamos a Lucas 18:31. Nos dice el verso 31. En la Reina Valera del 60 lo coloca así. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces Jesús está a punto de subir a Jerusalén para ser sacrificado, y él dice que está a punto de cumplirse todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces nos dice muy claramente Jesús que los profetas escribieron acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En la Nueva Traducción Viviente lo coloca así. Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo, escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Verso 32. Será entregado a los romanos y se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces es muy claro que Jesús está hablando que los profetas, el propósito de los profetas era anunciar la venida del Mesías, el sacrificio del Mesías, la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Vamos a Hechos, capítulo 13, verso 29. Hechos de los Apóstoles, aunque debería haberse llamado
Hechos del Espíritu Santo, el capítulo 13, el verso 29, nos dice lo siguiente. Y habiendo cumplido las cosas, todas las cosas que de él, se refiere a Jesús, estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Entonces aquí está hablando que cuando Jesús muere en la cruz y lo bajan, y dice, ¿no? Y habiendo cumplido Jesús todas las cosas que de él estaban escritas, todo lo que estaba escrito acerca de él se cumplieron con su muerte. ¿Dónde estaban escritas? ¿Se refiere al Nuevo Testamento? No, por supuesto que no. En ese entonces no había Nuevo Testamento. Estamos en el libro de Hechos, no existía el Nuevo Testamento. Está hablando de las escrituras. ¿Qué escrituras ellos tenían? El Antiguo Pacto. Dice que todas las cosas que estaban escritas acerca de Jesús, o sea, en el Antiguo Pacto, se cumplieron cuando Jesús murió. ¿Cuál es el propósito por el cual los profetas, la ley de Moisés, los salmos se escribieron? Jesús vino, él dice que yo no vine para no cumplir la ley, sino vine para hacerlo cumplir, para cumplir sus propósitos. ¿A qué se refiere? Entonces, podemos leer aquí otra vez, pero la Nueva Traducción Viviente, el verso 29 dice lo siguiente. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Amén. Entonces, aquí vemos muy claramente cómo el apóstol Pablo, la iglesia ya comenzó, el apóstol Pablo está viajando con Bernabé, él está predicando, predica en Antioquía, de Pisidia, y el apóstol Pablo al predicar, al entrar en una sinagoga, donde él acostumbraba a hacerlo para predicar a Jesucristo, él relata esta historia y habla acerca de que cuando Jesús muere, se cumplió todo lo que estaba escrito en las Escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento, o sea, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Volvamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Nos dice el verso 44. Lucas 24, verso 44. Aquí Jesús ya ha resucitado. Y Jesús ahora está hablando. Dice lo siguiente, Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, dice Jesús, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús le hace recordar lo que dijo en Mateo capítulo 5, el verso 17 y 18, voy a volverlo a leer. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar o anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cumplir qué? ¿Cumplir cada mandamiento, cada precepto que estaba escrito en la ley de Moisés? No. Ahora, no estoy diciendo que Jesús no cumplió con eso. No estoy diciendo que Jesús era un pecador y no cumplió los mandamientos. No, por supuesto que no. La palabra de Dios dice que Jesús fue el único hombre que no pecó. Él es el santo. Él nunca incumplió ninguna ley. Pero cuando Jesús declara aquí que Él vino para cumplir, se refiere a cumplir lo que la ley, lo que los profetas, lo que los salmos hablaban acerca de Él. ¿Qué cosa hablaban? El propósito, el corazón por el cual Dios levantó estos profetas, levantó a Moisés, levantó la ley de Moisés, o se insertó esta ley de Moisés, los salmos. ¿Cuál era el propósito? El propósito siempre fue Cristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los
salmos. Entonces, el propósito del antiguo pacto, tanto la ley de Moisés, los profetas y los salmos, era anunciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Romanos. Perdón. Antes de ir al libro de Romanos, vamos a Hebreos 7. Hebreos capítulo 7. Hebreos, el capítulo 7. Hebreos capítulo 7, vamos a leerlo, el verso 11 y 12. Dice, Hebreos 7, 11 y 12 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces, cuando se estableció la ley de Moisés, los profetas, los salmos, el propósito era, como muchos piensan, incluso muchas iglesias erróneamente, hermanos, predican que el propósito del antiguo pacto, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, era que nosotros seamos salvos, justificados, aceptados por cumplir la ley. La ley que se escribió en el antiguo pacto era para que el hombre sepa y lo pueda cumplir, y cumpliéndolo fuese justificado y salvo. Ese era el propósito. Repito, el propósito de los profetas, de la ley de Moisés, de los salmos, de todo el Antiguo Testamento, era para que nosotros sepamos cuál era la voluntad de Dios en cuanto a su santidad, para que así nosotros podamos obedecer y ser salvos. Y el que no obedece la ley de Moisés, entonces se va al infierno. Ese era el propósito. En Hebreos capítulo 7, el verso 11 y 12, dice muy claramente, en la Nueva Traducción Viviente, lo vamos a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces si el sacerdote de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdote diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y Aarón? Verso 12. Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Entonces, ¿qué está hablando? Los sacerdotes ya salían según el orden de Aarón, que era el hermano de Moisés, el primer sacerdote. Y de ahí tenemos toda la ley de Moisés, comenzando con Aarón. Ahora, vamos por partes. La ley de Moisés, el judío lo tomó para que haciéndolo, obedeciéndolo, fuese salvo, justificado y por lo tanto bendecido, y evitaba la maldición, el castigo de Dios por no cumplir la ley. Pero si el hombre, él en sus fuerzas, él podía cumplir la ley, si Dios pensaba que el hombre podía cumplir la ley, pregunto entonces, ¿por qué dentro de la ley puso el sistema sacerdotal? ¿A qué me refiero? El sistema sacerdotal era de que el sumo sacerdote tenía que tomar un cordero limpio, perfecto, y sacrificarlo, ir al templo y derramar sangre por los pecados de todo el pueblo y por el pecado de él mismo. Si Dios dio la ley para que el hombre lo obedezca y a través de su obediencia pueda ser salvo, perfecto, entonces, si era posible eso, ¿por qué Dios introdujo dentro de la ley el sistema sacerdotal para que los pecados sean perdonados? Obviamente porque Dios ya estaba diciendo que el hombre no podía cumplirlo. Y por lo tanto iba a venir maldición
en el hombre por no cumplirlo, porque eso es lo que dicen en el libro de Deuteronomio. Si ellos cumplen, si ellos obedecen la ley, venía muchas maravillosas promesas y bendiciones, pero si no lo cumplen, venían muchas maldades, incluyendo pestes, enfermedades, como por ejemplo el coronavirus. Entonces, si Dios pensaba que el hombre lo podía cumplir, ¿por qué introdujo dentro de la ley, de la misma ley, el sistema sacerdotal para que el sumo sacerdote derramara esa sangre de ese cordero y los pecados sean perdonados al menos por un año para evitar la maldición de la ley por no cumplirla? Obviamente aquí vemos el amor grande de Dios, su gracia, su misericordia, que sabiendo Dios que no lo iba a cumplir, Dios quería evitar que la maldición caiga del todo sobre el hombre. ¿Cómo? Estableciendo este sistema, que el sumo sacerdote derrame sangre al menos una vez al año por los pecados del hombre, y así evitar que venga maldición sobre el hombre por no cumplir la ley. Ahora, cada año ellos tenían que hacer esto. En Hebreos dice que realmente este sistema era imperfecto, porque realmente lo que hacía solamente esta sangre del cordero era cubrirlo, pero no eliminarlo. Por eso que cada año tenían que hacer este sacrificio. Y es por ello que Dios envía a Jesucristo, porque este sistema sacerdotal de derramar sangre de un cordero solamente estaba por un tiempo. Dios lo instaló ahí como una sombra, como un ejemplo de lo que iba a venir, para que podamos entender, para que el judío entienda lo que Dios iba a establecer en un futuro, pero de una forma ya eterna. Era algo solamente temporal. ¿Por qué? Porque Dios estaba anunciando el verdadero cordero que quita el pecado del mundo para siempre. En Hebreos, el capítulo 10, verso 14, si no me equivoco, dice que con una sola ofrenda, la ofrenda de Jesucristo, nos hizo perfectos para siempre. Entonces, aquí en estos versos dice, el verso 11, si el sacerdote de Leví, sobre el cual se basó la ley, los levitas, era la tribu donde salían todos los sacerdotes, y el primer levita fue Aarón, el primer sacerdote, y de ahí vinieron todos los sacerdotes, porque el sacerdote moría. Entonces tenía que heredar otro sacerdote, tenía que establecerse otro sacerdote, porque los sacerdotes morían, no eran eternos. Entonces, si el sacerdote de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? ¿Por qué entonces apareció otra orden, otro sistema sacerdotal? No el sistema de Aarón. El sistema de Aarón venía de la tribu de Leví, pero aquí se levanta otro sistema, otra orden sacerdotal según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. ¿Quién era Melquisedec? Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 7, en el verso 1, le voy a leer en la nueva traducción viviente, nos dice en el verso 3, en el verso 2, dice, después de Abraham, Hebreos 7, 2, después de Abraham tomó la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem, significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Es una orden indestructible, porque no muere. Era la orden de Melquisedec. ¿Quién es el Melquisedec? Es un sacerdote que se presenta a Abraham en Génesis capítulo 14 y le ofrece pan y vino. Es la primera vez que Dios revela lo que es la carne y la sangre, el pan, el vino. El sacrificio de Jesús se lo revela a Abraham, para que Abraham lo ponga fe en eso, lo reciba y crea en ese sacrificio. Por eso que Dios le dio la promesa a Abraham. La promesa a Abraham era que si Abraham creyese, él iba a ser justificado. Y no solamente él, sino todos los que creamos en su simiente, que es Jesucristo, la simiente, el descendiente de Abraham,
Si colocamos fe, así como Abraham colocó fe en Dios, vamos a ser justificados como Abraham fue justificado. Abraham puso su fe en Jesús. Abraham conoció y entendió al Mesías. Lo vamos a ver. Hay un verso donde dice que Abraham entendió que Jesús, que el Mesías iba a venir y él iba a morir por nosotros, y nuestra justificación, nuestra salvación no iba a ser por obedecer la ley, sino por creer en nuestro Señor y Salvador. En el verso 12 luego dice, y si se cambia el sacerdocio, porque se cambió el sacerdocio, en vez del sacerdocio según Aarón, se cambió al según Melquisedec, que nunca muere. No, Melquisedec dice, semejante a Cristo Jesús. Dice que no tiene principio ni vida. Perdón, no tiene principio ni fin. No tiene padre ni madre, no tiene genealogía. ¿Quién es este sumo sacerdote llamado Melquisedec? Lo llaman rey de justicia, rey de paz. ¿Quién es? Luego dice que es uno semejante al Hijo de Dios. Obviamente es el mismo Jesucristo presentándose a Abraham y ofreciéndole pan y vino, ofreciéndole su propio sacrificio por la humanidad. Por eso que Abraham es llamado el padre de la fe. Ahora, avancemos. Vamos a Romanos 10:4 y vamos a ver en Romanos 10:4 rápidamente. El apóstol Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo. El mismo apóstol Pablo enseña que el fin de la ley, el fin del antiguo pacto era Cristo. ¿Por qué? Porque lo hemos visto que Jesús mismo dijo que toda la ley, todos los profetas, todos los salmos hablaron acerca de él, apuntaban acerca de él, y todo se iba a cumplir, todo lo que estaba escrito en los profetas se iba a cumplir, todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Qué es lo que se iba a cumplir en los salmos? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra justificación, que a través de nuestra fe en Él íbamos a ser salvos. Pero antes de leer Romanos 10, le dije que le iba a mostrar que Abraham creyó en Jesucristo. En Juan, vamos a Juan 8, Juan capítulo 8, el verso 56. Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, vamos a leerlo en la Reina Valera. Nos dice el verso 56 de la siguiente manera. Abraham, Jesús está hablando, vuestro padre, le dicen los judíos, se gozó de que había de ver mi día. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Jesús está declarando que Abraham se gozó de ver el día de Jesús, y cuando lo vio, se gozó. Eso significa que Abraham tuvo que entender que el Mesías venía. ¿Y venía a qué? A salvar al mundo. Así que Abraham tenía muy claro que no había otra forma de que el hombre sea salvo. No era por cumplir la ley, no era por obedecer la ley, sino era por creer en el Mesías, colocando fe en él. ¿Cuál es el propósito del antiguo pacto? No era que el hombre cumpliese la ley y sea salvo. No, era para que entendiese, lo vamos a ver, que el hombre no podía cumplir la ley. ¿Para qué? Te preguntarás, entonces Dios dio la ley. Lo vamos a leer muy claramente. La ley fue dada para que el hombre sepa su naturaleza pecaminosa, número 1. Para que sepa que él estaba en pecado. Número 2, para que él sepa que no podía cumplir la ley. Número 3, para que él sepa que necesitaba un Salvador. Y ese Salvador no era él, no era el hombre, sino ese Salvador venía de afuera. Era el mismo Dios hecho carne. Y creyendo en él, éramos justificados, éramos perdonados y éramos declarados justos. Y por lo tanto libre, escuchen bien,
de toda maldición de la ley. En Gálatas capítulo 3:13 dice muy claramente que la muerte de Jesús era para redimirnos, o sea, rescatarnos de la maldición de la ley, o sea, del castigo de no cumplir la ley de Dios. Entonces, es muy importante entender cuál era el propósito del Antiguo Testamento. Ahora no estamos bajo la ley, no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento bajo la gracia de Dios. Entonces, en Juan 8, el verso 56, Juan 8, verso 56, dice muy claramente: Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Otra vez, en la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente: Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Por eso que Jesús en varias ocasiones le decía a los judíos, ¿no? Le pedía que ellos crean en él. Pero los judíos lo rechazaron y le decían: vuestro padre es Abraham, vuestro padre es Moisés. Y Jesús le contestó, ¿no? En cierta oportunidad, está escrito en los evangelios, les dijo: si vuestro padre es Moisés, en una ocasión, en otra ocasión, si vuestro padre es Abraham, entonces realmente creerían en mí. Jesús les dijo: si ustedes creen en Moisés, si ustedes creen en Abraham, entonces creerían en mí, porque Abraham y Moisés hablaron de mí. Así que todo el antiguo pacto apuntaba a Jesús, al sacrificio. No apuntaba a que el hombre entendiera la ley y lo obedeciera y por ello sea salvo. No. El antiguo pacto no fue escrito para que el hombre entendiera la ley de Dios y obedeciéndola fuese salvo. No. El antiguo pacto fue escrito para que el hombre entendiera que el hombre estaba en pecado y no podía salvarse, no podía cumplir la ley y necesitaba un Salvador y colocar fe en ese Salvador para ser justificado. Volvamos a Romanos y veamos esto. En Romanos capítulo 10, el verso 4, el apóstol Pablo dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia, para ser justificado, para ser declarado justo, acepto, perdonado a todo aquel que cree, judío y no judío. Romanos 13, verso 10. Romanos 13, verso 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, la ley muestra la santidad de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 8 dice que la ley era justa, era santa y era espiritual, pero no podía cambiar al hombre. Era imposible. Por eso vino Jesucristo. La ley solamente declaraba, ¿no? Y nos hacía ver nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro estado, cómo estábamos. La ley lo que hacía era condenarnos. Nos señalaba que estamos en pecado, en condenación. Y nos mostraba que no podíamos, por lo tanto, no habíamos podido cumplir la ley. Y nos venía castigo y maldición. Ese era el propósito de la ley. Para que así, de esa manera, el hombre saque sus ojos de sí mismo y lo ponga en Dios, de donde viene la salvación. En Juan, el capítulo 1, Juan capítulo 1, el verso 16, Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 16 nos dice lo siguiente: porque de su plenitud tomamos todos, está hablando acerca de Jesús, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad, en otras traducciones colocan y el evangelio, vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero Jesús trajo la gracia y la verdad. Ahora, ¿cuál de los dos tenemos que estar? ¿Tenemos que estar bajo la ley que trajo Moisés o tenemos que estar bajo la gracia y el evangelio que trajo Jesucristo? ¿Cuál de los dos es mayor? Hemos visto que Jesús dijo, que el apóstol Pablo dijo en Romanos 13:10, que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley fue dada para que nosotros no hagamos daño al prójimo. Cuando cumplimos la ley, entonces estamos caminando en amor. ¿Cómo Dios consigue eso? Dios no lo consigue dándonos la ley para que nosotros podamos obedecer y así caminemos en amor con el prójimo. No, porque ningún hombre ha podido cumplir la ley. La Biblia lo dice claramente. Por lo tanto, ningún hombre será justificado, dice el apóstol Pablo en Romanos, por cumplir la ley, porque nadie lo pudo cumplir. En cambio, creyendo en Jesús, recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador, si tú no eres creyente, ¿no? Si tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres perdonado, eres hecho hijo de Dios, por lo tanto el Espíritu Santo puede morar en ti porque eres declarado justo, acepto, limpio, y tu naturaleza pecaminosa es destruida y es cambiado por una naturaleza santa, porque el justo, el santo, viene a vivir dentro de ti. Y de esa manera, con ese potencial, podemos caminar en santidad, entonces podemos cumplir la ley, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Una vez que Dios nos da una nueva naturaleza por haber creído en Jesús, una naturaleza santa, justa, porque el justo, el santo, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces nuestro espíritu se hace uno con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la santidad está dentro de nosotros y tenemos entonces todo el potencial para caminar en santidad. Y tenemos la revelación de la palabra de Dios para poder entender que Jesús destruyó el poder del pecado sobre nosotros y nos hizo libres del poder del pecado para que así maduremos y con la nueva naturaleza santa que tenemos y la revelación de que tenemos una naturaleza santa, podemos caminar y cumplir la ley, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Miren lo que dice aquí en Mateo capítulo 5. Estamos en Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, el verso 16, dice, vamos al verso 17, pues la ley de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, o el evangelio, vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nueva traducción viviente. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, el mismo, es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Entonces, ¿queremos saber cómo es Dios? Miremos a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo en la tierra? ¿Él vino a condenar al hombre? ¿Qué hizo cuando estuvo en la tierra? ¿Él condenó al hombre? La palabra de Dios dice que Él sanó a los pecadores. Había gente enferma. Yo recuerdo el paralítico que estaba cerca de un estanque. Y Jesús se le acercó y le dijo, ¿qué pasa? Y él le cuenta y le dice, si no me equivoco, como 40 años me parece, que le dijo que estaba paralítico, enfermo. Y le dijo que venía un ángel y tocaba el agua de ese estanque. El primero en meterse era sanado, pero él no podía, él estaba al pie del estanque, no podía cumplir con eso de meterse primero, porque obviamente era paralítico. Y Jesús lo sanó y le dijo, no peques más para que no te acontezca algo peor. Lo sanó y le declaró que esa enfermedad era por su pecado. No lo castigó, sino lo sanó y le advirtió, le aconsejó
que no pecara más. También podemos ver en Juan capítulo 8, cuando la mujer adúltera no fue sorprendida. Obviamente sabemos que esto fue todo preparado por los judíos para hacerlo caer, para probarlo a Jesús, porque fueron los judíos que trajeron a Jesús y le dijeron, mira, hemos sorprendido a una mujer en pleno adulterio. Yo pregunto, ¿dónde estaba el hombre? Pero era en contra de la mujer, ¿no? Ellos querían hacerle caer a Jesús y por eso, ¿no?, trajeron a la mujer, no al hombre, en pleno adulterio. Y sabemos que en ese tiempo, obviamente, el machismo o la discriminación por la mujer era terrible. Así que por eso mismo los judíos lo trajeron y le dijeron a Jesús, Jesús, lo hemos sorprendido en pleno adulterio. ¿Qué dice la ley de Moisés? Bueno, hay que apedrearlo. Bueno, entonces háganlo ustedes. Pero háganlo que le tiren piedra a aquel que no tiene pecado. Si alguien no tiene pecado, que lo juzgue y lo castigue. Porque si alguien va a ser juez y lo va a castigar, tiene que ser alguien que se encuentre en esa posición. Para ser juez significa que sea una persona que no tenga pecado. Y la palabra de Dios cuenta en el Evangelio de Juan capítulo 8 que desde el más viejo hasta el más joven dejaron la piedra y nadie lo pudo apedrear porque nadie estaba en una posición de juzgarlo, porque todos eran pecadores. Y Jesús sí estaba en posición de juzgarlo, porque Jesús no había pecado nunca. Esto está en Juan capítulo 8. Jesús sí estaba en la posición de juzgarlo y no lo hizo. Le dijo a la mujer, ¿dónde está lo que te iban a apedrear, lo que te estaban condenando y juzgando? Ella le respondió y le dijo, no hay nadie, todos se fueron. Bueno, yo tampoco lo voy a hacer. Anda y no peques más. Según la ley de Moisés, Jesús tenía que apedrearlo. Pero ¿por qué no lo hizo? Tenemos que acabar. Mateo capítulo 5, no vamos a responder esto. Mateo capítulo 5, versos 43 y 44. Queremos responder lo que dice en Juan capítulo 1, el verso 16, el verso 17, el verso 18. Moisés trajo la ley, pero Jesús trajo la gracia y la verdad. ¿A cuál yo voy a obedecer? ¿A quién voy a seguir? ¿A Moisés o a Jesús? El libro de Hebreos, si leemos el primer capítulo y el segundo capítulo, vemos que todo el libro de Hebreos, el propósito es demostrar que Jesús es superior a Moisés, que es superior a cualquier ángel, que es superior a Josué, que es superior a todo lo que ha existido en la tierra. El libro de Hebreos es demostrar que Jesús está por encima de Moisés, por encima de Josué, por encima de cualquier profeta. En Mateo capítulo 5, el verso 43 y 44, vemos lo siguiente. Oíste que fue dicho, Jesús está hablando, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús dice, oíste que fue dicho. ¿Dónde escucharon ellos? Jesús le está hablando a los judíos y le dice, ustedes escucharon que fue dicho, amarás a tu prójimo y vas a aborrecer o odiar a tu enemigo. ¿Dónde escucharon los judíos eso? Obviamente lo escucharon de la ley. La ley le permitía amar a su enemigo y odiar a su enemigo. Y Jesús le dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué está haciendo Jesús? Está colocando su ley, la ley que él trajo, que es la ley de la gracia, la ley del amor, la ley de Cristo, por encima de la ley de Moisés. En la ley de Moisés era permitido aborrecer a tu esposa, ¿no? En caso de adulterio, era permitido aborrecer a tu enemigo. Y Jesús, ¿no? Él declara que Moisés lo hizo porque el corazón del hombre era duro. Pero Jesús, ¿no? Él explica cuando le preguntan a sus discípulos por qué Moisés permitió que uno odie a su esposa en caso de adulterio, incluso aquí odia a su enemigo. Y Jesús responde y le dice porque el corazón del hombre era duro. Por eso que Moisés dijo estas leyes. Pero Jesús dice
otra ley superior a la ley de Moisés. Pero yo os digo, ama a tu enemigo, bendice a lo que te maldice, haced bien a los que aborrece y orad por lo que os traga y os percibe. Esa es la ley de Jesús, es la ley del Evangelio, la ley de la gracia, que es superior a la ley de Moisés. ¿Por qué Jesús trajo esa ley? Porque en esta ley de Cristo, al creer en Él, somos transformados. Nuestro corazón de piedra, nuestro corazón duro que dijo Jesús, que Moisés permitió el odiar a algunas personas por la dureza del corazón del hombre, Jesús dice que ahora, creyendo en Él, ese corazón de piedra es sacado de nuestro corazón para ser puesto un corazón de carne, un corazón donde el Espíritu Santo puede morar y la santidad de Dios y tener entonces el poder, el amor de Cristo para poder amar a nuestro enemigo. Recuerda que en Romanos 5:5, Romanos, el capítulo 5, nos dice, Romanos capítulo 5, el verso 5 dice, y esa esperanza no acabará en disolución, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Nueva traducción viviente. Romanos 5:5 dice que Dios derramó su amor, todo su amor en nuestros corazones. ¿En quiénes? En todos aquellos que han creído en Jesús. ¿Por qué? Para que ese amor esté en nosotros y podamos amar lo que en el Antiguo Testamento no se pudo hacer, amar a nuestros enemigos. En el Antiguo Testamento no se pudo hacer eso. Por eso que vemos en el Antiguo Testamento un Dios castigador, un Dios que trata con el hombre a través de la carne. Pero ahora es distinto. Ahora tenemos que creer en Jesucristo para poder caminar en sus preceptos, para poder tener todo el potencial y caminar en santidad. Podemos ver ya esto muy claramente en Ezequiel 35 y tenemos que terminar Ezequiel 35. Vamos a Ezequiel. El libro de Ezequiel y vamos a terminar el capítulo 35. Ezequiel, me parece que está en Ezequiel. Ezequiel nos dice, sí, el libro de Ezequiel, no recuerdo mucho el versículo, pero en Ezequiel 35 ya nos habla de que Dios nos va a sacar el corazón de piedra y ustedes lo pueden buscar, ¿no? 33. Ezequiel 33 nos dice que Dios nos va a sacar el corazón de piedra y nos va a dar un corazón. Ezequiel capítulo. Bueno, le dejo entonces como tarea. Ya. Vamos a Hechos para terminar. Si alguien lo puede encontrar, me avisa. Vamos a Hechos capítulo 20. Perdón, vamos a Romanos capítulo 1 rápidamente. Leamos el verso 1 y 2. Dice, Romanos 1:1 dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, el Evangelio, escribo esta carta, verso 2. Dios prometió esta buena noticia, el Evangelio, hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Dice que el apóstol Pablo dice que Dios prometió este Evangelio, el Evangelio de Cristo Jesús, a sus profetas.
en el antiguo pacto. Verso 3, la buena noticia, el evangelio, trata de su Hijo. ¿De qué trata el evangelio? No trata acerca de Moisés, no trata acerca de algún profeta del antiguo pacto, trata acerca de Jesucristo. Hebreos capítulo 1, estamos acabando. Hebreos capítulo 1 nos dice lo siguiente también, el verso 1. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces. Hace mucho tiempo, se refiere al antiguo pacto. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados. Está hablando del antiguo pacto. Y de diversas maneras o de diversas formas a nuestros antepasados por medio de los profetas. Entonces, está diciendo el autor de Hebreos, el supuesto autor, el apóstol Pablo, que Dios nos habló a través del antiguo pacto de diferente forma, a través de sus profetas, a través de el antiguo pacto. Verso 2. Pero ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Verso 3, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo, verso 4, es superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior a cualquier nombre. Entonces dice muy claramente que ahora nos habla a través del Hijo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si yo voy al antiguo pacto, ¿no? Tengo que tener en cuenta, si voy al antiguo pacto y voy a interpretar algún mensaje, algún versículo del antiguo pacto, tiene que estar alineado al Nuevo Testamento, tiene que estar alineado al Evangelio de hoy. ¿Ya? Ezequiel. Muy bien. Aquí tengo yo mis ayudantes. Dice Ezequiel, el verso 11 dice, y les daré un corazón. El verso Ezequiel capítulo 11, el verso 19 dice y 20. Ezequiel capítulo 11, el verso 19 y 20. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esto sucedió o sucede con el nuevo nacimiento, a través del nuevo nacimiento. Entonces, si vamos a recibir cualquier mensaje del Antiguo Testamento o nosotros mismos vamos a leer y tratar de interpretar el Antiguo Testamento, tenemos que hacerlo a través del enfoque que nos da el Nuevo Testamento. Los teólogos dijeron esto: el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo. En otras palabras, no podemos entender el Antiguo Testamento sin la revelación del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento dice en Hebreos que eran sombras, tipo de lo que iba a venir. Entonces ellos tenían la sombra, en el Nuevo Testamento tenemos la luz. Y los teólogos dicen de esta manera: el Antiguo Testamento se revela o se aclara, nos da luz con el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está escondido como sombra, como tipos, como ejemplos naturales en el Antiguo Pacto. Entonces, ten cuidado. Cualquier mensaje que podamos leer del Antiguo Pacto tiene que estar enfocado siempre al propósito por el cual se escribió el Antiguo Pacto. Los profetas, los salmos, la ley de Moisés. ¿Cuál fue el propósito? Jesucristo. Acabo leyendo Hechos 20. Vamos a acabar leyendo Hechos capítulo 20, el verso 24.
Recuerda lo que dice en Gálatas, el capítulo 3, aunque ya lo dije, vale la pena otra vez volverlo a leer, porque esto nos va a ayudar a interpretar correctamente los mensajes que están llegando a nuestros celulares, ¿no? Acerca del antiguo pacto, y no aceptarlo sin entender realmente el propósito del antiguo pacto, que fue anunciar la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que por Él, por su obra, seamos justificados, salvados. ¿Salvados de qué? Sanados, prosperados y salvados, perdonados. ¿Salvados de qué? Por ejemplo, Gálatas 3:13 nos dice: pero Cristo nos ha rescatado, nos ha redimido de la maldición, o sea, del castigo, dictada en la ley, cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Recuerda, es muy claro, Jesús nos rescató, nos liberó del castigo de no haber cumplido la ley. Entonces, cualquier versículo del Antiguo Testamento que nos esté llegando diciendo que Dios está castigando a su pueblo, no encaja con lo que dice en el Nuevo Testamento, que Jesús ya vino y murió para que tú y yo no seamos castigados. Él vino justamente para eso, para evitar que seamos castigados por nuestros pecados. Ya somos hijos de Dios, ya hemos sido perdonados, justificados, pero no por nuestras obras, sino por la obra de Jesús. Hechos 20:24 nos dice, para terminar, lo siguiente: pero de ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Es el Evangelio de la gracia. Gracia significa favor inmerecido. Significa que Él nos bendice a pesar de que no lo merecemos. Nos perdona, nos libra de pecado, nos libra de castigo, nos limpia, nos justifica, nos sana, nos prospera, nos fortalece. Todas esas bendiciones vienen por creer en Jesucristo. Y también hay que añadir, muy importante, y nos transforma, nos cambia nuestro corazón para que podamos caminar en santidad. No para ser salvos, sino porque somos salvos. Amado hermano, si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, este es el momento de creer solamente en Jesucristo, de creer en Él, colocar tu fe en Él, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por ti y resucitó. Y creyendo, todos tus pecados son perdonados, Dios te hace su Hijo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo viene a morar en ti. ¿Por qué? Porque todos tus pecados son perdonados, tú recibes lo que Jesús hizo en la cruz y eres libre de toda condenación y de todo castigo. Así que yo te invito a que puedas hacer esa oración ahora mismo, en este momento. Padre Celestial, yo me arrepiento de haber vivido una vida alejada de ti. Te doy gracias por enviar a Jesucristo a morir por mí. Coloco fe en Él, creyendo que Él es nuestro Mesías, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él murió y Él resucitó por mí, para que yo sea perdonado. Así que creo que Él es mi Señor y mi Salvador, y yo lo confieso y lo acepto. En el nombre de Jesús, creemos que tú lo crees, yo lo creo, entonces has nacido de nuevo y eres salvo, justificado y libre de todo castigo. Amén. Amados hermanos, un gusto de estar con cada uno de ustedes. Nos vemos el día domingo a las 11:30 de la mañana. Tenemos un mensaje poderoso. No faltes. Bendiciones.